Como les decía, ¿por qué este tema, hermano, en Filipenses capítulo 2 y hablando de Mateo 23, estamos descubriendo los falsos líderes espirituales? Y el tema el día de hoy lo he titulado así, hermano. ¿Puede un cristiano perder la salvación? Y es una pregunta. ¿Puede un cristiano perder la salvación? Vaya meditando en esto, ¿verdad? Y yo decía, y yo me preguntaba a mí mismo, ¿por qué este tema? Porque yo lo creo importante, no sé usted. Yo creo que es importante que sepamos, ¿verdad? Estamos viendo cómo los fariseos, mi hermano tiene una imagen hermosa en la cual vemos a una persona cargando una enorme piedra, tremenda piedra, cargando la verdad, caminando con esa piedra, un gran peso sobre él. Y de verdad que es difícil cuando hay peso en nosotros. ¿Nunca usted ha intentado ir de caminata y con piedras en su mochila? ¿Nunca lo ha hecho? Hágalo un día para que vea la diferencia. Ese no trae piedras, hermano. Esas, las bolsas de las esposas de la mujer, ¿verdad? No trae piedras, trae martillo, trae tijeras, trae un medidor para ver la electricidad del carro, trae muchas cosas esa bolsa, hermano, ¿verdad? Pero la otra vez le dimos una enseñanza a unos jóvenes, fuimos le llaman Devil's Head, la cabeza del diablo, ahí una caminata fuimos con unos jóvenes hace muchos años atrás y les pusimos piedras en su backpack, ¿verdad? En su bolsa. Y ya íbamos a medio camino y se sentían cansados y les fuimos quitando una por una, hasta que llegaron al final y ya llegaron con su pura backpack sin piedras adentro y se sentían ya ligeros, ¿verdad? Y que hay una gran diferencia en caminar con peso y caminar sin peso, ¿verdad? Es una gran diferencia. Y estamos viendo cómo estos fariseos y cómo estos maestros de la ley y que deben de cuidar el pueblo, ponían cargas tremendas sobre la vida de las personas y les era difícil tener una relación con Dios. Y una de las cargas tan grandes que yo veo en el siglo XXI, una gran carga, ¿verdad? En el siglo XXI es esta, hermano, porque hay muchos que dicen que la salvación se pierde. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de si la salvación se pierde o no se pierde? ¿Verdad? Es importante. Es importante que veamos esto porque el Señor condena a estos líderes y los descubre públicamente y los condena severamente. Es lo que vamos a ver después de estos versículos que ya estudiamos, los 12 primeros de Mateo 23. Pero en nuestros tiempos también hay infinidad de falsos líderes espirituales, infinidad. La única autoridad que nosotros tenemos, hermano, se lo puedo decir con seguridad, es esta, hermano, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si usted un día se va de ese lugar, ¿verdad? Por alguna razón, lo que sea, busque un lugar donde le enseñen la palabra de Dios. Porque es importante. Lo que necesitamos es la palabra de Dios. Nada más. No necesitamos filosofías de un hombre, pensamientos de un hombre. Si lo que necesita el pueblo de Dios es esto, la palabra de Dios. Si el pueblo de Israel pereció, ¿cómo dice la palabra que pereció? ¿Por qué pereció? Exactamente, hermano. Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y si vamos a un lugar y no nos enseñan la palabra de Dios, vamos a carecer de conocimiento a muchas cosas. Y es lo digo y es importante, porque esa es toda autoridad. Yo no me puedo salir de esta autoridad que es la palabra de Dios. Ya le dije, si un día yo me salgo por alguna razón u otra, dígame, hermano, tenga la libertad de venir a jalarme las orejas, porque esa es la razón por la cual aquí estamos, porque venimos a estudiar la palabra de Dios. Y en Mateo 23:4, cuando vemos este estudio de los líderes espirituales de Israel, en Mateo 23:4 habla de que porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esos hombres, esos líderes espirituales, hermano, se salieron de la palabra de Dios. Añadieron a los mandamientos de Dios, añadieron cosas a los mandamientos de Dios, añadieron sus leyes, sus pensamientos, lo que ellos creían y ponían estas cargas pesadas sobre el pueblo. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de que si añadimos o quitamos la palabra de la palabra de Dios, hermano? Fíjese en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22, versículo 18 al 19 dice esto.
Apocalipsis 22, 18 al 19, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Quizás alguien diga: sí, hermano Sergio, pero los fariseos solamente se basaban, ¿en qué se basaban los fariseos? En el Pentateuco, ¿verdad? En los primeros 5 libros de la Biblia. Vea usted que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Un pasaje muy conocido por estos fariseos. Deuteronomio 4, 2. En Deuteronomio 4, 2 podemos ver esto. Dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Ve usted lo que dice el versículo 2. Dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. El Señor ya había dado la ley. El Señor ya había dado los mandamientos. No había necesidad de añadir nada en lo absoluto. Mas sin embargo, esos añadieron a la bendita palabra de Dios, hermano. Y eso fue el resultado, que ponían cargas pesadas sobre la gente, ¿verdad? No debemos de quitar ni añadir nada a esta palabra. La palabra de Dios está completa, está sellada. Ya no hay nada que añadir, hermano. De verdad se lo digo. Pero sí es nuestro deber el enseñarla, el predicarla tal y cual y como es. Como toda autoridad. A veces duele, ¿verdad? A veces nos duele cuando el Señor nos habla de una manera severa, pero es necesario porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es toda autoridad. ¿Por qué pues este tema de que si los cristianos pueden perder su salvación o no? Porque es muy popular este tema, hermano. Incluso a lo mejor entre nosotros por ahí alguien le ha dicho esto. Yo no lo sé. Aquí estamos reunidos, ¿verdad? Personas, cristianos que venimos de diferentes lugares y quizás traigamos otras enseñanzas de otros lugares. Yo no lo sé. Pero el Señor ponía esto en mi corazón porque hace 2 semanas, cuando iniciamos el estudio de Mateo 23, yo dije en mi prédica, ¿verdad? Y yo dije esto, y ahora no puedo mentir porque está grabada, ¿verdad? Está en YouTube. Ahí me dije: yo dije esto. Dije: sí, dije esto, ¿verdad? Y lo escuché yo mismo. Yo dije que la salvación no se pierde. Y realmente no me dio el tiempo para profundizar acerca de lo que es la salvación y por qué no se pierde la salvación. Pero yo me preguntaba, hermano, si realmente se perdiera, solamente quisiera iniciar con esto, si se perdiera la salvación. Yo les decía ese día que yo compartí Mateo 23 del 1 al 4, les decía: hermano, ¿no será una carga tan pesada el que se perdiera la salvación? Imagínese que usted recibe a Jesucristo en su corazón y usted camina, ¿verdad? Como lo vamos a aprender el día de hoy. Vamos a aprender, hermano, algo muy importante. Y quisiera que usted anotara eso en sus notas y supiera usted, para que usted sepa si realmente es salvo o no es salvo. Pero no sería una carga tremenda, hermano, pasar toda nuestra vida de cristiano en esta tierra y el saber o no saber si vamos a ser salvos o no. Yo pienso que sería una carga tremenda. Una carga tremenda. Es como si nuestros hijos pasaran todo el tiempo en nuestra casa y que no sepan si nosotros somos sus padres. Que pasen su vida, pues yo no sé si es mi papá, mi mamá, yo no sé si me adoptaron o no me adoptaron, yo no sé quiénes son mis padres. O sea, nuestros hijos saben que somos nosotros sus padres y ellos son nuestros hijos, ¿sí o no? Y ellos lo saben, ¿verdad? Y yo sé que usted sabe quién es su padre. Y usted sabe si es hijo o si es hija también. Usted lo sabe muy bien. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Porque ¿quiénes dicen, hermano? Hay quienes dicen que un cristiano sí puede perder su salvación. Y yo dije que no, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Yo todo lo que Dios me permita compartir aquí, hermano, siempre lo vamos a verificar y lo va a respaldar la palabra de Dios. Yo quiero que en esta tarde, al salir de estas puertas, en esta tarde, y no solamente esta tarde, hermano, porque no hay tiempo de acabar. Le aseguro que hoy no voy a acabar lo que voy a decir. Hay más que ver todavía. Y le voy a decir al final por qué. Hoy solamente quiero que veamos a través de la autoridad de su palabra que podamos descansar en la promesa de la salvación, ¿verdad? Para que podamos descansar en la promesa de la salvación. Y antes de ir al texto que le di, que fue en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13, antes de ir a ese texto, quisiera ponerlo bien claro, hermano.
Una vez más la pregunta, ¿puede un cristiano perder su salvación? Esa es la pregunta, ese es el tema. Pero para poder responder esta pregunta necesitamos saber algo, hermano. Saber algo. ¿Qué es o quién es un cristiano? ¿Qué es o quién es un cristiano? Un cristiano, voy a decirle primeramente, ¿quién no es un cristiano? ¿Quién no es un cristiano? Una persona que ha dicho la oración de perdón. Una persona que ha dicho la oración de perdón, de perdonar sus pecados. Es decir, que pasa al frente, hace uno el llamado, pasa al frente de la persona y hace su confesión. Le dice a Jesús, perdóname por mis pecados, te recibo en mi corazón. Ese no es un cristiano todavía, ¿ok? Ahorita le voy a decir por qué. No es un cristiano tampoco aquel que ha crecido en una familia cristiana, que tiene sus padres cristianos, sus tíos, sus hermanas, que todos son cristianos y ya son cristianos los hijos, las hijas, los sobrinos, etcétera. No, tampoco. Tampoco es un cristiano aquel que trae una Biblia bajo el brazo. Tampoco es un cristiano aquel que trae la Biblia bajo el brazo o aquel que se sepa toda la Biblia también. No es un cristiano. O que dice creer en Dios. O que dice creer en Dios. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Quiero definir esta palabra de tal forma que podamos entender, ¿verdad? Definir qué es o quién es un cristiano o una cristiana, ¿verdad? Sabiendo el término, sabiendo la definición de quién es un cristiano y quién, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Vamos a poder comprender esto que les acabo de decir. Porque esto de pasar al frente, esto de llevar una Biblia, esto de conocer la palabra de Dios, es una experiencia que todos debemos de tener. Todos pasamos por esa experiencia al principio, ¿verdad? Pero ¿qué es realmente un cristiano? ¿Está listo, hermano? ¿Sí? Es una persona que ha recibido por fe a Jesucristo y ha confiado, escuche hermano, ha confiado totalmente en que el único y suficiente Salvador de su alma es Jesucristo. Pero ha confiado en Él totalmente. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? Porque cuando Él confía en Él totalmente, pasa algo también tremendo, hermano, en su vida. Tiene al Espíritu Santo. Tiene al Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros no sabemos San Juan 3:16? Casi todos, ¿verdad? ¿Quién no se lo sabe todavía? Para que lo lea usted en su Biblia. ¿Habrá alguien que no se lo sabe? Todos se lo saben de memoria, ¿verdad? Casi. A ver, ¿sí, hermana? ¿Se lo sabe de memoria? Pero mire, vaya a San Juan 3:16. Quiero que note algo. Y quiero que vaya a este versículo porque quiero mostrarle algo más en ese versículo. San Juan 3:16. Porque este versículo es muy famoso. ¿Verdad? Muy famoso en todo el mundo, casi hasta los mundanos se lo saben. Dice este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, hermano, es poderoso. ¿Qué ofrece este versículo? Ofrece salvación, ¿sí o no? Ofrece salvación. Pero usted conoce el contexto de este versículo. ¿Conoce el contexto de lo que está hablando la palabra de Dios? Porque cualquiera puede decir esto. Cualquiera puede decir, oh sí, y ahí se queda todo eso. Pero ¿sabe lo que significa si usted quiere subrayar su Biblia, cuando dice ahí, todo aquel que en Él cree, esa porción, esa frase, que en Él cree. Hay una gran enseñanza en esa porción, hermano. Porque el contexto es este, hermano. Yo le pregunto, ¿la religión nos puede salvar? ¿Alguna institución? ¿Alguna institución? Mire, me voy a poner mi agafete por primera vez. Aquí dice Sergio, yo pertenezco a esta iglesia. Me lo dieron hace como 5 años, es la primera vez que me lo pongo, hermano. ¿Ah? Pero aquí dice que Sergio viene a Calvary Aurora y que sirve aquí en Calvary Aurora, que soy servidor aquí. Esto me hace cristiano, hermano. Ser cristiano, me hará ser cristiano que todos ustedes tuvieron una membresía en esta iglesia. Ahí está mi nombre, la tiene, están los libros, vean, ahí está, ahí me tienen. Fulano, ahí está, es parte de esta iglesia. ¿Verdad que no? Además ni me gusta, hermano, pero hay que usarlo, ¿verdad? De vez en cuando, para que sepan qué hacemos. Mira esta chora. Pero
¿qué dice San Juan 3:16? ¿Qué le dijo en el contexto a Nicodemo? Gracias a Dios por Nicodemo, hermano, que preguntó esto. Gracias a Dios. En esa porción de San Juan 3:16, si usted se va más antes, cuando inicia el versículo, ya me estoy haciendo bolas. El capítulo 3 de San Juan, si usted lee desde el versículo 1 hasta el versículo 16, en ese encuentro que tiene el Señor con Nicodemo, porque Nicodemo conocía la palabra de Dios, Nicodemo sabía la palabra de Dios, era una persona importante, mas sin embargo, era una persona que no tenía la salvación. Y en esa conversación que tiene el Señor con Nicodemo, le dice una frase que es la que usted debe de anotar ahí en su versículo de San Juan 3:16, cuando dice que todo aquel que cree, que en él cree, que en él cree. ¿Sabe qué es lo que significa esta frase? Significa nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Todo aquel que es cristiano o que se llama cristiano, se dice cristiano o cristiana, debe de nacer de nuevo. Para ser salvo necesitas nacer en el Espíritu. Y el Espíritu, como dice Juan, con mayúscula. Y el Espíritu con mayúscula en la Biblia es la tercera persona de la Divina Trinidad. Debemos de nacer de nuevo en el Espíritu, dice Juan. Es importante. El creer implica nacer de nuevo. Es lo que significa, es lo que implica el creer, nacer de nuevo. Ser, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, nuevas criaturas. De modo si alguno está en Cristo, de modo si alguno ha creído en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación. Y dice Pablo, las cosas que antes tú eras, las cosas que tú eras antes, lo que hacías tú antes, han pasado porque tú has pasado de muerte a vida por el Espíritu de Dios. Es lo que está diciendo. Es más que solamente creer, hermano. Es más que eso. Una nueva criatura. Pablo le dice a los Gálatas, este versículo famoso de 2:20, y ya no vivo yo. O sea, ¿qué pasó con el otro yo? Se murió, hermano. Se murió. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Se da cuenta de lo que encierra San Juan 3:16? El que en él cree. Y el creer es nacer de nuevo. El creer es una nueva creación. Somos nuevos en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice esto. Con Cristo ya hemos sido muertos en la cruz del Calvario. Hemos sido crucificados ahí simbólicamente, hermano. No vaya usted a pensar que literalmente, simbólicamente. En la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahí se muere la antigua creación que éramos cuando venimos al conocimiento de Él. Somos nuevas criaturas. Por eso ya no vivimos nosotros, ahora Cristo vive en nosotros. Dice Pablo, el creer solamente no te hace cristiano. El creer solamente no te hace cristiano. Santiago 2:19 lo dice claramente, hermano. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos cristianos creen eso, que Dios es uno? Muchos. Mucha gente. Sí, Dios es uno, claro que sí. Y le dice dice Santiago, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El creer solamente no te hace cristiano. Porque los demonios creen también. ¿Y usted cree que habrá un demonio que sea cristiano, hermano? No. Habrá un cristiano que es un demonio y que dice que cree. Eso sí. Pero no al revés. No al revés. ¿Será un cristiano aquel que, hermano, todos los domingos aquí está? Mire, ¿por qué están estas vacías, hermano? ¿Dónde están los cristianos que... Y no estoy apuntando a nadie, ¿verdad? Pero hoy resulta que aquí hay 4 y aquí hay como 6, ¿verdad? O sea, ese es mi punto.
¿Será un cristiano aquel que no falta los domingos, que está cada domingo aquí, cada domingo aquí? Ese es un cristiano. Y hermano, el día que yo falte, hermano, no se va a ir al mundo, hermano, porque a veces tenemos cosas que hacer también. Yo entiendo que un día, hermano, no venga una familia, 2, 3, 4 familias que se van de vacaciones. Qué bueno que salen de vacaciones. Qué bueno que saquen a su familia, que saquen a su esposa, no como el pastor que nunca la saca, ¿verdad? Pero yo tengo mis razones, ¿verdad? No es cierto. Mañana vamos a ir a caminar, hermano. Mañana vamos a ir a caminar. Mañana descanso en mi trabajo. Vamos a ir a caminar, hermano. Ayer fuimos a trabajar con mi hijo, ¿verdad, mi amor? Ahí estuvo conmigo todo el día, paleando, hermano, ahí en la backyard de mi hijo, ¿va? Paleando, jalando mangueras y toda la cosa, ¿va? Ahí estuvimos. O sea, sí pasamos tiempo juntos, pero de verdad, hermano, se lo digo, si un día se va por ahí, usted lleva a su esposa a las montañas o a algún lugar, a las playas, qué sé yo, llévesela, hermano. Gloria a Dios. Ahora, si se la agarra de cada 8 días, tampoco, hermano, no abuse, ¿verdad? No abuse. Por eso le digo, hermano, el que vengamos todos los domingos, aquí estemos todos los domingos, no me hace un más cristiano o un cristiano. No es eso. No es eso. Los demonios aquí están, hermano, todos los domingos. Esos no faltan, hermano. Todos los domingos aquí están. No los vemos, pero aquí están los condenados, ¿verdad? Y digo condenados porque son condenados, hermano. El creer es nacer de nuevo. El creer es obedecer. Aquel que nos dio la salvación. ¿Qué es un cristiano? ¿Se acuerda cuando Pablo y Silas en Hechos capítulo 16, versículo 30 al 34, llegan a ser, hermano, golpeados por los soldados y luego los encierran ahí en la cárcel? ¿Se acuerda de esa porción? Les ponen cadenas y en sus pies y en sus manos, pero les faltó algo a los soldados, hermano. No les taparon la boca, hermano. No les taparon la boca ni a Pablo ni a Silas. Y empezaron, hermano, a alabar a Dios. ¿Qué le digo? Cuando usted tenga necesidad, lea Hechos 16, vea a Pablo cómo está ahí, no está quejándose con Dios, está alabando a Dios. Y en esa alabanza el Señor sana todo, ¿verdad? En su corazón, en su mente. Y hermano, dice la Biblia que los presos fueron liberados. Las cadenas se cayeron. Y esta porción de Hechos 16 dice así: y sacándolo les dijo el carcelero: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó sus heridas. Dijo: I'm sorry, Pablito, no te quise pegar tan duro, ¿verdad? I'm sorry. Y le estaba limpiando sus heridas, le estaba lavando sus heridas al apóstol Pablo. Y luego dice que enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hermano, este soldado era un soldado perverso, malvado, que se iba a quitar la vida porque se le habían ido los presos. No tenían misericordia estos soldados con nadie. Vea usted el cambio que hay en ese soldado. Ahí hay salvación. Cuando hay una nueva creación en él. Solamente cuando hay un cambio en tu ser, en tus pensamientos, ahí estamos viendo la transformación que hizo el Espíritu Santo en su vida. Y cambió. Hasta le lavaba las heridas a Pablo, hermano. Dígame si no es una nueva creación esto, hermano. Cuando en lugar de lavar heridas, hermano, hacían más heridas estos soldados. Pero hay un cambio. ¿Nacieron en qué? Nacieron del Espíritu, hermano. Nacieron del Espíritu y fueron una nueva criatura. ¿Quién es un cristiano? Vaya a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Efesios capítulo 2, del 8 al 9. Dice así esta porción. Dice: porque por gracia, ¿qué? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sabe qué es un don, verdad? Es un regalo. Un regalo. Versículo 9: no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
¿Quién es un cristiano? Es aquel que por la gracia de Dios es salvo. Por la gracia de Dios es salvo. Por la misericordia de Dios, y solamente por la misericordia de Dios, hermano, es salvo. Y no por ser cristiano porque ha hecho grandes obras, grandes cosas. No, fue solamente por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Un cristiano es aquel que cree en Jesús. Ya lo explicamos, ¿verdad? El creer no nomás es decir yo creo. No. Hay un cambio, hay una transformación, hay una nueva creación. Es lo que es el creer. Es lo que significa el creer. Con eso en mente, hermano, que tenemos de qué es un cristiano. Ahora sí, cuando alguien le pregunte qué es un cristiano, ya va a saber usted cómo responder, ¿verdad? Así va a responder. Con esto en mente, le vuelvo a preguntar, ¿puede un cristiano, una cristiana, perder su salvación? Es una pregunta, hermano, crucial, importante, muy importante. ¿Qué ocurre, hermano? Algo tremendo en la vida de alguien que es salvo. Tremendo. Eso implica, hermano, que si realmente la salvación se perdiera, digamos que se perdiera la salvación, la Biblia tendría que cambiar todo lo que implica la salvación. Muchas cosas. Porque si la salvación se perdiera, hermano, entonces, como dice 2 Corintios 5:17, ya no somos una nueva creación. Ya no somos. ¿Verdad? ¿No? El Señor tendría que destruir otra vez a esa nueva creación y condenarlo otra vez a esta nueva creación. Pero una nueva creación se ve y se distingue, ¿sí o no? Ya vimos el ejemplo del soldado. Una nueva creación se ve y se distingue. Con este concepto, hermano, de que si se perdiera la salvación, alguien que fuese salvo, esa nueva creación tendría que destruirse completamente otra vez. Un cristiano es redimido. ¿Sabe qué es redimido? Mira, vaya a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Un cristiano es redimido. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra redimido significa una compra. Una compra. Una compra que ha sido hecha. Un precio que ya ha sido pagado. Un cristiano, una cristiana fue comprada y se pagó con la sangre preciosa de Jesús. Él compró su salvación. Jesucristo. Para que un cristiano perdiera su salvación, Dios tendría que revocar su compra por la que pagó con su preciosa sangre. Es lo que tiene que hacer Dios. ¿Sí me entiende? Y si un cristiano perdiera su salvación, ¿cuántas veces tendría que morir Jesucristo en la cruz del Calvario entonces? Para poder redimir a este otro. ¿Cuántas veces? Él murió, Él sufrió una sola vez. Y para siempre, dice la palabra de Dios. De ahí, hermano, Él fue y ganó nuestra salvación. ¿Sabe qué? Un cristiano también es justificado. Romanos 5:1. Un cristiano es justificado. Dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué significa ser justificado, hermanos? Significa que somos declarados justos. ¿Justo? ¿Será porque vengo todos los domingos al servicio? ¿Soy declarado justo por eso? No. ¿Por mis obras? Menos. Soy declarado justo porque ¿quién me justificó? Jesucristo, la sangre de Cristo.
Para que un cristiano perdiera su salvación, Dios tendría que retractarse de lo dicho en su palabra y cancelar lo que declaró previamente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenía que retractarse de todo eso. Eso es imposible, hermano. Es imposible. A un cristiano se le promete vida eterna. Ya lo leímos en San Juan 3:16. Todo aquel que cree en Él, y ya hablamos de lo que significa, que es creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 11:25-27 dice esto, dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y les dice, ¿crees esto? ¿Crees esto, hermano? ¿Crees esto, hermana? La vida eterna es una promesa de vida para siempre en el cielo con Dios. ¿Tú crees esto? Ese es el reto. Para que un cristiano perdiera su salvación, la vida eterna tendría que definirse nuevamente, hermano. Esta no sería la vida eterna entonces, lo que dice San Juan 3:16. Tenía que redefinirse una vez más. Un cristiano también es marcado por Dios y sellado por su Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Escuche, Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando una persona cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hermano, ¿qué cree que pasa? Es sellado, es marcado por el Espíritu Santo. En mi pueblo yo tenía ganado, hermano, tenía una vaca nada más. Tenía ganado, una vaca es una vaca. No cualquiera en un pueblo tiene una vaca, hermano. Había gente, lechita todas las mañanas teníamos lechita, hermano, ¿va? Pero la vaca tenía una marca, se la marcaban en el cuerpo. Era el fierro de los Hernández. Yo soy Salgado, pero pues, mi mamá es Hernández y ponían ahí el fierro de los Hernández, y esa vaca sabía a quién le pertenecía. Señora Cari, vimos su vaca que andaba allá y se metió en nuestro potrero y hizo esto y aquello y aquello y aquello. ¿Ah? Ahí está el fierro, pues. No más que digan que es la vaca de la señora Fernández cuando no es cierto. Ahí está ahí está la marca de la vaca. Hermano, nosotros fuimos sellados. No se ve la marca, pero se debe de ver. ¿Sí me entiende? No se ve la marca, pero se debe de ver. La vida que tú llevas, la vida que yo llevo, se debe de ver. Porque fuimos sellados por el Espíritu Santo. A quien se le prometió que actuaría, hermano, ¿sabe cómo? Como un depósito para garantizar la herencia celestial. Y el resultado final es glorificar a nuestro Señor por su obra redentora, hermano. Para que un cristiano pierda su salvación, tendría que borrar la marca. Pobre vaca, ¿verdad? Imagínense. Ya cambió de propiedad. Ni modo, vaquita, a ver cómo le hacemos aquí. Vamos a borrar vamos a poner otra nuevo. Ahí enfrente de nuestra casa, allá donde vivimos en Castle Rock, hay un rancho. Y ahí sí, ese rancho sí tiene vacas. Tiene no sé cuántas vacas son, unos 150, no sé cuántas. Muchas vacas. Y además de repente oímos, y hasta olemos, hermano, las nuevas vacas, ¿va? Las marcan y se huele todavía cómo les están pues poniendo su fierro, ¿va? Freddy sabe lo que estoy hablando, ¿ah, Freddy? Reyes, pobre chiva, Reyes, ¿va? Más grande la marca que la chiva, digo, la marca que el pobre animalito, ¿va? Para que un cristiano, hermano, pierda su salvación, tendría que borrar la marca, retirar al Espíritu Santo, cancelar el depósito, romper su promesa, revocar la garantía, guardar la herencia, renunciar a la alabanza y disminuir su gloria de él mismo. Es imposible esto. Es imposible. A un cristiano, hermano, también se le garantiza algo muy importante, la glorificación. Romanos 8:30.
Romanos 8:30 dice esto, dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Según Romanos 5:1, la justificación es nuestra al momento que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y la justificación, hermano, viene con la glorificación. Todos aquellos a los cuales Dios justifica, les promete glorificación. ¿Qué es esto? La glorificación es, hermano, de que un día usted y yo vamos a ser glorificados en un cuerpo celestial, hermano. Un día. La hermana ya no, nuestra hermana que la van a operar del ojo, allá no va a tener necesidad de esas cosas. Va a tener un cuerpo perfecto la hermana, hermano. Joven de 33 años con nuestro Señor Jesucristo más o menos. Y todo bien, hermano. Ninguna chaca, hermano. Ayer creo que fuimos a ayudar a mi hijo. No, hombre, hubiera visto a mi esposa. Ay, me duele aquí, me duele acá, me duele. Y por todos lados dolía, hermano. Tuve que ir a darle un masaje a alguien, ¿verdad? Porque, pues, pobrecita. Allá no, hermano. Nuestro cuerpo va a ser glorificado, hermoso, perfecto. ¿Todo por qué? Porque hemos sido justificados. Y la justificación trae por consecuencia la glorificación. Es lo que está diciendo. Ya con esto definido, hermano. Ya con esto definido. Les pregunto otra vez, ¿puede un cristiano perder su salvación? Sabiendo lo que es un cristiano, ¿puede un cristiano perder su salvación? Si fuera así, que un cristiano pudiera perder su salvación, muchos de los pasajes de la Biblia, hermano, tendrían que ser cambiados, reescritos, porque sería invalidada la salvación que el Señor ofrece en su palabra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Sería invalidado todo eso. La salvación, como repito, es un don de Dios, un don de Dios. ¿Y qué dice Romanos 11:29? Romanos 11:29. Vea usted qué dice acerca de los dones el Señor. Vea usted, ahí está, mira, mi hermano Carlos ya lo puso. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Sabe qué es irrevocable, verdad? No hay vuelta para atrás. Mire, yo me casé hace 28 años. Aquí está mi anillo, ¿eh? Los domingos me lo pongo, en el trabajo no me lo pongo, pero aquí sí me lo pongo. No hay vuelta para atrás, hermanos. Para usted que está casado, no hay vuelta para atrás. Es hasta el final. Algunos no lo traen, pero yo sé que están casados, ¿verdad? No hay vuelta para atrás, aunque no traigas el anillo. Es un compromiso que tenemos, hermano, y dijimos tantas cosas, ¿verdad? Y ahora nos aguantamos, dice mi esposa, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante. Los dones de Dios, hermanos, son irrevocables. Número 1, un cristiano no puede ser creado sin una nueva creación. Esa nueva creación tiene que existir. Si no, no es cristiano. Si no, no es cristiano. Y si no es cristiano, pues no es salvo. Muy simple. Número 2, los redimidos no pueden ser recomprados. Los redimidos no pueden ser recomprados. Número 3, la vida eterna no puede ser temporal. Si no, no fuera vida eterna, hermanos. Es una vida eterna, no es una vida temporal. Y el Señor ofrece vida eterna. Número 4, Dios no puede negar su propia palabra. Dios no puede negar su propia palabra. ¿Sabe por qué, hermano? Si mi hermano Carlos pone a Tito 1:2. Vea usted lo que dice Tito 1:2. Dios no puede renegar de su palabra. Dios no puede renegar de su palabra, porque Dios no miente. Porque Dios no miente. Él es pura verdad. Luego entonces, ¿por qué dicen algunos por ahí, hermano, que un cristiano puede perder su salvación? ¿Por qué dicen esto? Le voy a decir por qué. Porque hay dos objeciones que siempre ponen al frente. Una es esta. ¿Qué hay de aquellos, dicen, que son cristianos, y lo ponen entre comillas, y continúan una vida inmoral
sin arrepentirse? ¿Qué hay de aquellos que son cristianos o se dicen ser cristianos, porque están entre comillas, y continúan una vida inmoral sin arrepentirse? Y número 2, la objeción número 2. ¿Qué hay? Dice, ¿qué pasa con aquellos que son cristianos, pero luego rechazan la fe y niegan a Cristo? Esas son 2 objeciones. La primera es esta, hermano. ¿Qué hay de aquellos que son cristianos y continúan una vida inmoral sin arrepentirse? ¿Y qué pasa con aquellos que son cristianos pero luego rechazan la fe y niegan a Cristo? Con la definición ya expuesta de qué es un cristiano, ¿no le parece a usted que es muy fácil contestar estas 2 preguntas? Muy fácil. Pero si hubiera un niño aquí me la contestaría, porque ellos sí ponen atención, hermano, y de volada entienden, ¿verdad? Muy fácil. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero ¿sabe qué, hermano? No lo son. No lo son. ¿Y sabe por qué no lo son? Porque no han nacido de nuevo. Un cristiano debe de nacer de nuevo, amén. Nacer de nuevo. Y hay algunos que dicen que son cristianos y actúan de esta manera. Entonces, no son cristianos. Así de fácil. Nunca han sido cristianos. Aquellos que se apartan de la fe y luego se van al mundo y según fueron cristianos y que ya conocieron que no, eso no les funcionó y que se van al mundo y viven como peor que antes, nunca conocieron a Jesucristo, hermanos. Nunca fueron cambiados, nunca fueron transformados, nunca fueron justificados, nunca fueron santificados, nunca, nunca, nunca. 1 de Juan 2:9 dice esto. 1 de Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, hermano. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Quizás se veía religioso, quizás se veía religiosa. Puede haber aparentado, pero ¿sabe qué? Nunca nació en el Espíritu. Nunca nació en el Espíritu. Su vida, hermano, como dice Mateo, no demostró lo que debió haber demostrado. ¿Qué dice Mateo 7, del 15 al 20? ¿Se acuerda? Que por sus ¿qué? Los vamos a conocer. Por sus frutos. Y Mateo 7, del 15 al 20 nos dice esto. Dice, guardaos de los falsos. Y yo le puse aquí entre paréntesis en mi Biblia, falsos cristianos y falsas cristianas, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y en el versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo conoceremos a alguien que es cristiano? Por sus frutos. Por sus frutos. Los que han creído, los que han nacido de nuevo, dice Pablo en Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa, hermano? Que con nosotros cuando venimos a ser cristianos, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mi mamá siempre me dice, yo siempre le pido al que está vivo, a ese le pido. Y de repente, pues porque le digo, porque tiene todas sus imágenes, ¿verdad? Y sus ídolos ahí. No, mi hijo, pero yo le pido al que está vivo, dice. Ah, bueno, mamá, qué bueno, mamá, qué bueno. Sigue le pido al que está vivo, porque esos están bien muertos, le dijo. Dice aquí, hermano, aquel dice que ha nacido de nuevo a fin de que lleves fruto para Dios. ¿Qué tenemos que llevar nosotros para Dios? Frutos. Frutos, hermano. Buenos frutos. ¿Su esposa sabe que usted es cristiano? ¿Cómo va a saber que su esposo es cristiano? Pues ¿cómo la trata, hermana? ¿Cómo trata este varón a su esposa? La habla con delicadeza, con amor. A veces fallamos, yo sé, no somos perfectos, pero la mayoría de las veces, ¿cómo somos? Es que no, mi esposo es un cristiano. ¿Y usted, hermana, cómo lo trata? ¿Cómo trata a su esposo? ¿Como un verdadero hijo de Dios?
Y usted se comporta como una verdadera hija, con buenos frutos. Porque es lo que debemos demostrar. Frutos, hermano. Frutos. ¿Y sabe por qué, hermano, un cristiano no puede perder su salvación? Romanos capítulo 8. Vea usted por qué no. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Romanos 8, 38 al 39. Ya casi terminamos, ¿ok? Con la introducción, pues vaya. ¿Ok? Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué, hermanos? Separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. ¿Quién nos va a separar? ¿Quién nos va a separar de esa salvación que tenemos los que hemos nacido de nuevo, hermano? Nada. Absolutamente nada. Nada. Y si esto no le da confianza, vaya usted a Lucas capítulo 15. Lucas 15, versículos 5 y 6. Estamos en las manos del buen pastor. Dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. A veces, hermano, ¿usted sabía que las ovejitas en la vida, las ovejas de verdad? ¿Tienes ovejas, Freddy? Ah, sí. Las ovejas son los animales más torpes, más tontos que hay en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque se pierden fácilmente. Se desvían fácilmente. ¿Cómo va a atacar una oveja a un lobo? No tiene nada con que defenderse una oveja. Más que gritar y hasta que se la coma el lobo o quien sea. Y el Señor nos llama ovejas. Y a veces como ovejas, así también somos. A veces somos torpes. A veces nos perdemos. A veces nos desviamos. A veces le hacemos caso a quién sabe qué. Y andamos todos perdidotes. ¿Y qué hace el buen pastor cuando es una oveja de su rebaño? ¿Qué hace el buen pastor? Va tras ella. Yo no sé cuántas chivas tenga Freddy, pero si se le pierde una, de seguro que va a buscarla. A lo mejor se la llevó el vecino. ¿Ah? No el vecino que viene aquí, el otro vecino. ¿Ah? El que viene aquí es cristiano, hermano. ¿Sí me entiende? Va por ella. El buen pastor siempre... Hermano, yo le dije que yo fui chivero en mis tiempos de joven. A veces no se me perdían uno o dos chivos, se me perdían todos, hermano. ¿Ah? Por andar jugando fútbol o haciendo otras cosas, llegaba a la casa y decía, mamá, ya llegaron los chivos. ¿Qué no estás cuidando, chamaco? Hijo de quién sabe qué, ¿verdad? Y ahí voy, hermano, a buscar los pobres chivos a las 9 de la noche. Yo no era buen pastor, pero hoy conozco a un buen pastor que guarda de mí y va a guardar a todos aquellos que son cristianos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los cristianos oyen la voz de su pastor. Si usted es cristiano, usted es cristiana, usted escucha la voz de su pastor. Aún cuando ande lejos y en cosas que no debe de andar, escucha la voz de su pastor. Va y busca a ese pastor y se arrepiente. Y se arrepiente. El buen pastor, ¿qué hace con nuestras cargas? Dice, la pone en sus brazos, la carga. No como estos falsos líderes espirituales de Mateo 23, que ponían cargas y cargas y cargas sobre el pueblo. Nuestro buen pastor sabe. Y nuestro buen pastor, hermano, dice algo tan hermoso en Juan 10, 28. Este buen pastor de las ovejas en Juan 10, 28 dice algo, hermano, que le debe dar a usted seguridad. Seguridad. Dice, y yo les doy vida eterna. ¿Quién nos da el buen pastor? Vida eterna. Y dice, y no perecerán jamás. Ni nadie, dice el buen pastor, las arrebatará de mi mano. ¿Quién? Nadie, hermano. Nadie. Nadie. ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Mira, vaya Judas, versículo 24 y 25. Judas 24 y 25. Ojalá esté notando todo esto, hermano, algunos versículos para que sepa usted a dónde ir cuando alguien le pregunte.
¿verdad? Pero en Judas 24:25, ¿sabe por qué, hermano? Nadie la va a poder levantar de su mano. Porque dice así, dice, y aquel que es poderoso. ¿Cómo es su pastor? Poderoso. Para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Y dice, con alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea la gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Él nos ha de guardar. Él nos ha de guardar. Ok. Esta fue la introducción. Ahora vaya a Filipenses, capítulo 2. No se espante, no lo vamos a ver porque ya no hay tiempo, yo sé. Pero quisiera leerlo con usted. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al 13. ¿Ya está ahí? Por tanto, amados míos, antes que nada, ¿cómo dice su título arriba de su Biblia? ¿Cómo dice su título? Luminares en el mundo. ¿Alguno diferente que usted tenga? Portadores de la luz. ¿Ok? Tenga eso en mente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Se lo voy a leer en otra versión. En la Nueva Traducción Viviente, dice aquí, brillen intensamente por Cristo, en su título, brillen intensamente por Cristo. Y fíjese cómo dicen los versículos. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues si Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Sabe qué vamos a aprender la próxima semana? Y no sé si se acabe la próxima semana, pero todavía sigo trabajando en ese tema. ¿Sabe qué vamos a aprender? De que nuestra salvación requiere de que nosotros pongamos el 100%. Requiere a nuestra salvación que nosotros pongamos el 100%, y también requiere que Dios ponga su 100%. Pero al final de todo, Dios es el que hace todas las cosas. Es lo que vamos a ver la semana que entra. Y no sé si acabe, a lo mejor lo hago en 2 domingos, no lo sé, pero solamente le digo esto, hermano, porque fíjese, muchos dicen esto: no, la salvación se pierde. La salvación se pierde. Un cristiano puede perderse, porque dice la Biblia en Mateo 24:13 que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién puede perseverar hasta el fin, hermano? ¿Un medio cristiano o un cristiano? ¿Alguien que ha nacido de nuevo o alguien que no ha nacido de nuevo? ¿Alguien que solamente ha confesado pero no ha nacido de nuevo? ¿Quién podrá perseverar? ¿Quién podrá llegar hasta el fin y ser salvo? Aquel que ha conocido a su Salvador. ¿Sí o no? Fácil. Fácil. De los 12 discípulos que el Señor tuvo, solamente hubo un perdido, hermano. Los otros 11, ellos sí, fueron cambiados y transformados a una nueva creación, ¿verdad? Luego dicen también, algunos sí se puede perder la salvación, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Yo le pregunto, hermano, sinceramente le pregunto, ¿llegaremos en esta vida a ser lo suficientemente santos para podernos ganar la salvación y ver al Señor? No, hermanos. ¿Quién nos santificó? ¿Quién? Jesús. Él nos santificó. ¿Y qué es santificar? Ya lo dije. Santificar, hermano, es que Él nos apartó para Él. Ahora le pregunto, ¿debemos de santificarnos? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Y es lo que vamos a ver, hermano, la próxima semana.
Vamos a hablar, hermano, de lo que dicen estos dos versículos, que es bien importante. Es bien importante. Y quisiera terminar en este día solamente, hermano, diciéndote, abriéndote mi corazón a ti. Yo no sé si sientes la convicción del Espíritu Santo, pero quiero decirte esto. Quizás esta convicción te lleve a que te arrepientas el día de hoy, a que le pidas perdón al Señor. Yo no sé cuál es la convicción que hay en tu corazón, y que en verdad hoy, aunque sea en secreto, ¿verdad? Como Nicodemo, vuelvas a nacer de nuevo. Y fíjese cómo lo dije mal, ¿verdad? Nazcas de nuevo, porque quizás nunca has nacido de nuevo. No puedes nacer de nuevo una y otra y otra y otra y otra. Ya le dije, vale, yo bautizaba de repente aquí algunos y decían, ese es su tercer bautizo en agua. Dios mío, ¿tercero? ¿Dónde dice en la Biblia que hay que bautizarse cada 5 años o qué? ¿Y por qué se va a bautizar otra vez? Es que la regué, es que quién sabe qué. Hermano, hay cristianos que son bautizados, pero no son cristianos, porque no han nacido de nuevo. Necesitas, es lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Nicodemo, tú conoces la ley, tú la conoces y vienes a mí. No, pues no has nacido de nuevo, Nicodemo. Mientras no salgas de ahí en tu religiosidad y no nazcas de nuevo, nunca vas a comprender lo que es la salvación, Nicodemo. Así de fácil. Quizás alguien diga esto, pues, ¿verdad? En esta tarde, ay, señores, que, ay, hermano, sabes que yo me da pena, yo ya me bauticé y todo, y mire, no hay cambio en mi vida. Pues no has nacido de nuevo. Escucha estos versículos y ojalá y esto te lleven a meditar un poquito. Escucha esto, dice en Mateo 7:21, en el 23 especialmente, pero dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermano, que esas palabras no las escuches tú. El versículo 23, y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y sabe por qué nunca los conoció? Porque no nacieron de nuevo. No nacieron de nuevo. Deja que en este día el Espíritu Santo descubra la lepra, que es símbolo de pecado en tu vida, en mi vida, y permitamos que el Señor te libere completamente. Cantamos hace un ratito este canto tan precioso, ¿verdad? Él rompe cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Cierra tus ojos. Señor, tú sabes la condición en la cual estamos delante de ti en esta tarde. Si hay algo que sabemos es de que tú conoces los pensamientos y los corazones, Señor. No es vergüenza el pararnos y reconocer nuestras faltas. Es más vergüenza decir que somos y no somos. Y que llegue ese día en el cual tú nos llames y escuchemos estas palabras, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Yo te pido, Señor, que en esa tarde, tú que conoces todas las cosas, que tú te muevas en nuestros corazones, que te glorifiques, Señor, y que nos muestres todo aquello, Señor Jesús, que debe de cambiar en nuestras vidas. En esta tarde no te voy a decir que te pares, pero yo solamente te pido que medites. Medita en tu corazón y ve si realmente eres un cristiano.
si realmente eres una cristiana, si realmente has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. Medita, piensa y deja que el Señor trate en tu corazón. Te doy gracias, Señor, por la salvación tan grande que tenemos en ti. Muchas gracias, Señor, porque yo sí puedo decir, Señor, que soy salvo y que no puedo perder mi salvación porque tú me tienes en tus manos. Es mi oración para mis hermanas, para mis hermanos, Señor Jesús, que puedan tener esta convicción en sus corazones y que sepan que tú las tienes a cada uno de ellas, a cada uno de ellos en tus manos preciosas, Señor. Que le dé la seguridad, la certeza de que tú eres su buen pastor, Señor. Y si no fuese así, Señor, por favor, te lo pido, te lo suplico. Haz un cambio en sus vidas. Mueve sus corazones a buscar más de ti. Y si no han nacido de nuevo, Señor, que nazcan de nuevo, para que puedan experimentar tu salvación. Gracias pues te damos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del ministerio hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.